9 de la mañana, 18 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad, hablamos de la crisis hídrica, hablamos de la calidad del agua que llega a nuestros hogares a través de las cañerías de OCE, y para esto recibimos al decano de Facultad de Química, a Álvaro Mombrú, para conversar sobre estos temas. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por venir a conversar con nosotras. Bueno, si tuviera que definir la calidad del agua que está llegando a los hogares aquí en el sur del país, a nivel general, ¿cómo la definiría? Yo creo que haría una historia primero y luego sin duda lo contesto. Hemos notado cómo va cambiando el tema. Semanas anteriores teníamos determinados valores máximos permitidos, ahora existe una solicitud de alterar esos valores máximos permitidos y tener otro tipo de números, una concentración más grande en sodio, en cloruro. Entonces, yo creo que es muy importante. Yo he tratado de hacer esto en varias entrevistas, de enfocar el eje en qué momento estamos, porque es cambiante. En realidad estamos en una situación en donde las predicciones del profesor Marcelo Barreiro, que es grado 5 de la Facultad de Ciencias en Ciencias Atmosféricas, anuncian que desde el mes de febrero iba a ser imprevisible el tema de lluvias en Uruguay. Realmente esa indefinición sigue. Estamos ya en el mes de junio, pese a varios anuncios que han habido, que este fin de semana va a llover, que el otro no ocurre, todo hace prever que va a demorar en venir la lluvia. Las reservas de agua dulce son muy menguadas, pero muy menguadas. Sí, 4% se hablaba. 4%. Realmente es muy crítico este momento, es muy crítico. Entonces, para responder la pregunta, tenemos que contextualizar que estamos en una gran situación de emergencia. Es grave, es una crisis. Y que lo que se está haciendo en este momento es estirar las reservas de agua dulce con agua tomada de otra zona, con agua más salada. Y entonces es inevitable que el agua no es la que nosotros acostumbramos, pero creo que es injusto con la situación actual el comparar con la época de mayor bonanza. En realidad no hay más margen de maniobra. Con 4% de reservas de agua dulce, no es exagerado decir que estamos por chocar de frente y lo único que nos queda es volcar hacia la banquina. Y la banquina mezclamos cantidades crecientes de agua salada y por eso los números se prevén que van a ir subiendo. Claro, mi pregunta iba un poco enfocada en qué afectación podría tener en la salud humana, siempre pensando en los usos que le dábamos al agua de OCE que veníamos tradicionalmente haciendo hasta ahora. En ese sentido, ¿cómo estamos? ¿Qué calidad de agua recibimos? Sí, yo decía el otro día, a título personal, no me baso en ninguna norma, soy simplemente un funcionario de la universidad. Yo a título personal recomiendo no beberla, porque además los números que se vienen son muy importantes y pueden serlo aún más, porque los escenarios solo van a ir empeorando. Esta es una situación que va a demorar meses en arreglarse. Y yo, para mí, recomiendo consumir agua de otras fuentes. Me parece que es un mensaje que está bien que yo lo diga y que lo escuche toda la población, porque, de vuelta, no tiene carácter de norma, porque lo digo yo, pero simplemente es algo que me parece adecuado. Mi opinión es, yo no la bebería, porque evidentemente la calidad del agua solo va a ser cada vez peor, pero, de vuelta, sin culpables. Por lo menos no sin culpables de la situación actual. Después cómo llegamos acá es otro tema que no me compete. Pero esto es lo que hay que hacer y en realidad me parece importante que la población entienda eso. Si seguimos aumentando números de sodio y de cloruro y hablamos en función de los números, yo llegué a la convicción de que en realidad estamos mareando más a la población. Yo a partir de ahora digo... No tomen agua de la canilla. Yo no bebería, les diría que no lo hagan. Porque en realidad uno no puede estar una semana diciéndoles hagan determinadas cosas, la otra semana hagan otra, la otra semana desinformamos al final. De hecho, la Facultad de Química ha tomado la opción de no emitir más recomendaciones como las que hicimos hace un tiempo atrás. Un tiempo es una semana. Porque es todo muy dinámico, porque realmente la situación del agua es muy acuciante y es importante que la gente entienda. Por preguntas que me han hecho, no hay nadie mezclándole sal al agua.
hay personas que piensan que bueno, ¿y por qué le ponen sal? No, no le ponen sal, no le pone nadie sal, no le ponen trialometanos, no le ponen nada. Es simplemente consecuencia de estirar cada vez más las poquísimas reservas que hay. Entonces, no hay mala intención, no hay nada. Es una crisis y hay que entenderlo como tal y hay que vivir lo mejor que podemos porque va a llevar un tiempo. A mí me decían colegas muy calificados de Facultad de Agronomía, los primeros 40, 50 milímetros que lluevan es para absorción de suelo. Entonces, ¿cuánto tiene que llover para decir absorbe suelo, empieza a llenar las cuencas, empezamos a recuperar el nivel? Por eso, esa expectativa de, llueve este fin de semana, en realidad puede desorientar a las personas y creer que si llueve, se arregló todo, el lunes ya tenemos agua normal. Esto va a llevar tiempo normalizarlo. Es una crisis como nunca vivimos. Marcelo Barreiro decía, la configuración que hay en este momento a nivel global sobre las lluvias en el sur del Uruguay, porque parece mentira, pero es localizado acá, en el Río Grande del Sur está lloviendo, afectan de una manera como realmente es muy perfecta en contra de nosotros. Son ese tipo de configuraciones atmosféricas que nos perjudican mucho y simplemente es la peor sequía en 53 años, no es menor. ¿Qué componentes estamos encontrando hoy en el agua que no estábamos acostumbrados, ¿no? Porque hablamos de trialometanos y asumimos que la población ya lo tiene clarísimo qué es, qué afectación tiene, qué componentes son, porque son varios. Sí, los trialometanos fundamentalmente son 4 moléculas. Son moléculas orgánicas, muy chicas, tienen cloro, iodo, bromo. Siempre estuvieron en el agua, incluso en nuestras épocas de bonanza. Pero claro, estaban en niveles muy bajitos. En este caso, justamente porque se está tomando aguas de lugares no tradicionales, es que ha aumentado, se forman por la cloración en interacción con materia orgánica, patógenos, etc. Y bueno, están ahí, es un dato de la realidad. Si hacemos la configuración de esos trialometanos, que son más en concentración que antes, el sodio, que hoy ya está muy alto, se pronostica porque se ha solicitado el aumento, lo cual quiere decir una solicitud de aumento, tenemos que entender que es que se va a usar cantidades crecientes de agua salada contra dulce. Bueno, es mucho, ¿no? Más sodio, más cloruro, trialometanos. Si a mí me preguntan, yo recomiendo no beberlo. No importa los niveles, aumentan, se mantengan en estos... Lo que pasa es que hay 2 cosas. Una es el tiempo y la otra es la cantidad. Una cosa es cuando iba a ser muy poco tiempo, porque las medidas se habían anunciado por 45 días, en el mes de mayo y demás. Y otra cosa es esto que estoy planteando y que las reservas de agua dulce que estamos teniendo revelan de que no estoy errado, de que realmente esto va para bastante más tiempo. Entonces, ingesta de agua con estas características por tiempo muy prolongado, yo recomiendo no. Y porque además los números solo van a subir, no van a bajar. Van a bajar cuando empiece a normalizarse la situación y se use cada vez menos agua salada. Ahí está. Ingerir es una cosa que es beberla directamente, exacto, pero también hacemos otros usos que, digamos, interactúa con nuestra salud. Está el tema del baño, de los vapores, usted le bajó un poco el perfil días anteriores, pero también está la cocción de alimentos y nosotras que andamos por todos lados sentimos que está esa duda, ¿no? Si hago una papa y la hiervo con agua de la canilla, ¿absorbe la cantidad aumentada de cloro, de sodio y de trialometanos, por ejemplo? Sí, en realidad ahí el tema son más los trialometanos. Lo que pasa es que si uno hierve antes, que fue la recomendación que emitimos la semana pasada, en realidad concentramos en sodio, que también es muy malo en corto plazo para la salud de muchos uruguayos, aquellos que son hipertensos y aquellos que no saben que son hipertensos. Los que tienen problemas renales, los que están cursando una quimio con prednisona, es complicado. Entonces, no hay un balance justo. Yo les diría que la población trate de sacarse bastante el problema de la cabeza. Respecto a los baños, que agradezco también la pregunta, yo ahí hago el mea culpa. Tuvimos una comunicación imperfecta de una situación que sí es así, porque sí los trialometanos están en el vapor, porque son volátiles, pero que en ningún momento constituye un peligro. Y miren que lo dijimos nosotros, lo del peligro, o sea, no culpo a nadie. Pero en realidad
uno se ducha a 40 grados, el vapor es muy escaso en cuanto a la cantidad de agua, y a su vez la mayoría se va por el desagüe y lo que queda en vapor tampoco lo aspiramos todo. La higiene personal es fundamental. Creo que la población... Es una época compleja, ¿no? Porque el Sin invierno, duda. ventilar tanto el baño cuando uno se está duchando. Sin duda, hay cuestiones de confort que, bueno, son muy variables y... No, si había que hacerlo, se haría, ¿no? Claro, para no correr riesgos de la salud, claro. pero... No, pero no constituye un riesgo. Bien. Y yo diría que en realidad las personas... Yo he tratado de cambiar mucho el mensaje en cuanto a no ir a números, a no ir... Porque me parece que quizás puedan seguirnos algunas personas, pero otras personas a lo mejor no, porque le da lo mismo que le digan 900, 1700, claro, lo que sea. Y me parece que es importante que todos les llegue una información parecida. O sea, el mensaje que usted intenta transmitir, para a ver si lo entendimos bien, es la recomendación, por lo menos, no beberla, pero no habría una afectación a la salud si cocemos alimentos o nos bañamos con el agua, bueno, teniendo en cuenta de si podemos bañarnos más rapidito, ventilar. Claro, el más rapidito además es para cuidar el agua, además. Sí, yo diría, por eso me parece que el punto cero es, estamos en una gran crisis. Entonces uno no puede pretender las cosas iguales que cuando no hay crisis. Esto es inédito para los uruguayos y bueno. Esto también genera una crisis de confianza, ¿no? Y está vinculado a lo que usted decía, justamente de dar información clara que pueda ser entendible por todos. ¿Esto quiere decir que es probable que el agua de OCE ya no vuelva a ser como antes? No hay razones. Yo pienso que una vez que esto se normalice, que los fenómenos atmosféricos que hoy son adversos se recuperen, de vuelta, me baso en un profesor del tema, no es mi especialidad. Yo no veo razón para que no se normalice y demás. Yo pienso que vamos a volver en algún momento a esa situación. Lo que sí estaría bueno que nos sirva de lección para tomar conciencia de la importancia de nuestros recursos hídricos, la importancia del medio ambiente, la importancia de la ciencia y la tecnología. Me parece que es un momento, como ocurrió en la pandemia, en donde, bien, salimos, pero ¿qué aprendimos de esto? Y yo creo que si aprendemos que un país como Uruguay tiene que confiar más en su ciencia, en su tecnología, o incluso ciencia o tecnología de otros lados, no somos los dueños de la verdad en Uruguay, creo que habremos ganado mucho. El punto es que muchas veces lo que se dice a nivel de ciencia y tecnología no es muy escuchado. Pero eso es un tema de idiosincrasia del Uruguay. En ese sentido, ¿fueron consultados en su debido momento por parte de las autoridades pertinentes? No, porque en realidad, como lo que nosotros hacemos son los análisis, no teníamos, digamos, una incumbencia directa sobre el tema. Creo que a lo mejor podría armarse algún grupo, consultor, con gente de la universidad, de distintas especialidades. De hecho, la Universidad de la República tiene presentada en el proyecto de rendición de cuentas un proyecto precisamente por el estudio y la preservación de los recursos hídricos, en particular de Santa Lucía. Eso se va a tratar ahora muy en breve, que fue algo que fue preparado en el mes de febrero, o sea, ni siquiera estábamos en estas circunstancias, pero ya era algo que nos preocupaba y me parece que son oportunidades para poner sobre el tapete el hecho de que la información, los datos, siempre son importantes, siempre hay que manejarse con eso. Voy a dar un ejemplo, una de las aspiraciones más caras que tienen los investigadores en Uruguay es que existan investigadores científicos en empresas del Estado. Y puede ser, porque dan un enfoque distinto, dan un enfoque más fresco, más creativo, más crítico, más analítico. Pero bueno, quizás sea el momento de plantearse ese tipo de cosas. Creo que la ciencia y la tecnología tienen muchísimo para dar. Yo siempre digo que cuando se piden fondos para la investigación, somos 2.000 investigadores en Uruguay. En realidad no es que se pidan fondos para los 2.000, se piden fondos para los 3,5 millones de uruguayos que en algún momento se van a beneficiar de lo que tenemos en ciencia y tecnología, de nuestros recursos humanos, nuestros recursos técnicos. Tenemos que entender que
tenemos que manejarnos más científicamente. Álvaro, ¿qué pasa con las reservas subterráneas que tenemos? ¿Pueden ser una buena opción para el consumo, para hacer frente a este tipo de situaciones, ¿no? De tantos meses sin lluvias, venimos con un déficit de hace años. Tenemos colegas en Facultad de Química, claro que yo no soy especialista en agua. Pero no, acá sí, tuvimos a geólogas, pero tal vez es bueno poder hablar de la calidad. Exacto, exacto. Tenemos colegas que justamente se dedican a eso, y lo que me manejan es que no se puede perforar en forma indiscriminada, porque estamos provocando un daño a nivel de lo que es la composición de los pisos cercanos a esos focos de agua subterránea. En particular se ha visto a nivel mundial el enriquecimiento en arsénico. Entonces, en forma indiscriminada es muy difícil. También está el punto que hay que analizarla, porque el hecho que venga subterránea no la hace buena. Porque también arrastra cuestiones del piso nuestro, del suelo. Y sí, puede tener patógenos, puede tener microorganismos, y ni que hablar algunos otros iones. Entonces, la Facultad de Química, a través de la Oficina de Asesoramientos, puede hacer una medida de eso. Pero es importante aclarar que no alcanza con yo llevar mi muestra a la facultad, porque hay todo un sistema de muestreo, la situación es dinámica, depende dónde, depende cuánto, por eso la URCEA hace un muestreo y va monitoreándolo. Una foto en un segundo no sé si quiere decir que está bien. Bien, ya tenemos que ir cerrando, pero vienen muchas preguntas por el tema de los calefones y eso se lo queríamos preguntar. Bueno, químicamente, ¿qué es lo que pasa con el cobre específicamente, ¿no? Entre el agua actual y el cobre que deteriora los calefones. Cuando uno dice recomiendo no beber el agua, yo me saco de la jugada el tema población, salud y demás, porque ya es algo que, bueno, la composición que tenga, a partir de ahí, si tiene mucho más sodio o no la tiene, tanto da. Pero lo que sí hay una influencia muy importante, si siguen subiendo los niveles de sodio y de cloruro, es en la conductividad del agua. Y por lo tanto, el fenómeno que se está apreciando en calefones va a ser cada vez más intenso, se forman pares galvánicos por la existencia de distintos metales dentro de lo que es el calefón, y siempre se va a corroer más rápidamente aquel que es menos noble. Por eso marcha la resistencia. Y en realidad esa situación sí puede verse más comprometida. Estoy pensando también en el sector industrial, en calderas, en cañerías, etc. La producción de alimentos también es compleja, porque muchos de ellos se hacen precisamente con agua. Yo decía el otro día, ¿cómo no voy a recomendar que no se beba agua con concentraciones tan altas de sodio si en realidad en la vida diaria nosotros consumimos mucho sodio? Embutidos, chacinados, panificados, porque se preparan precisamente ya con sal. Entonces, es complejo. De ese punto de vista es complejo lo que sería a nivel de producción. Realmente pueden haber, yo diría, algunas consecuencias, y en los temas calefones se va a intensificar. ¿Hay riesgo entonces para, si uno se está dando una ducha, que pueda tener algún tipo? Conozco personas que me han dicho, yo siento que me da electricidad, es la agua, si uno o que escucha me da conductividad y piensa en eso, ¿no? No, ninguna, porque no hay un hilo conductor desde lo que es el calefón hasta uno. Lo que uno recibe son gotas discretas, así que no hay ningún problema. En realidad no hay ningún problema. No puedo electrocutarme. No, para nada. Lo que sí podría ocurrir, que el calefón empiece a fallar como calefón, y que entonces entre en un corto y que yo toque la cañería para cerrar, y ahí sí me vino la descarga eléctrica. Eso sí tenemos que tener cuidado, pero no por el agua. Bien. Umbrú, muchas gracias por estos minutos. A las órdenes. Cerramos por aquí la entrevista con el decano de Facultad de Química. Ya son las 9 de la mañana, 37 minutos.